como otro obstáculo. O sea, cuando ya pensábamos que nos habíamos librado de los indígenas, para muchos, este grupo humano en Colombia que se cree blanco, que se cree, dicho que por desgracia nació aquí, pero que todo está ya pensado en Europa, cuando cree que ya al fin logró superar la cosa, pin, va a ser su casa y se encuentra con lo indígena. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿qué rescatamos y qué no? ¿Qué es lo importante y qué no? Y sale esa jerarquía que les estaba mostrando. Cuando salen 2 o 3 pedacitos de tiesto, podemos seguir haciendo la obra. Podemos seguir haciendo la obra. Pero si me sale una estatua, no. Uno dice, ¿por qué? Porque existe una jerarquía de los objetos. Y termino con esta. Y es lo que está pasando con esta época que llamamos la posmodernidad. La posmodernidad. Ahora todo el mundo dice que estamos en la posmodernidad. Bueno, ¿y eso cómo se come en lo arqueológico? Básicamente, hay 2 líneas allí, que es un poco de lo que hemos venido hablando y ya cómo se toma forma en una época que ya no es la modernidad que dio origen a la ilustración, sino una cosa que llamamos la posmodernidad. Y entonces hay un patrimonio deseado, que es aquel que puede ser útil, funcional, instrumental, a eso que llamamos el capitalismo avanzado. Entonces volvemos a lo mismo. Tenemos los petroglifos, tenemos los sitios con arte rupestre o tenemos sitios que podemos utilizarlos. La gente cuando, y eso ocurre en muchos municipios de Colombia, ve lo arqueológico y dice, bueno, ¿y eso para qué me sirve? Y uno dice, pero venga, es que esto, ¿a usted quién dijo que todo tiene que servir? Es una discusión que tenemos que hacer y tenemos que desmontar. Es que tiene que servir para algo. No, no tiene que servir. Es el capitalismo tardío, que no es otra cosa que un capitalismo más fuerte todavía, por decirlo de una manera, que nos dice que todo tiene que ser útil. Entonces, claro, hoy día la gente, y esto pasa mucho en esta región, digamos, de la Sabana de Bogotá para abajo hasta el Magdalena, la gente ve un conjunto de petroglifos y dice, ¿y esto para qué me sirve? Montemos la finca, no sé qué, para poner ahí traer a los turistas a que vean las piedras. Me dice, sí, pero ¿por qué tendría que ser así? Porque es que tiene que ser útil. Hay que tener mucho cuidado con eso de la utilidad del patrimonio arqueológico, porque es como si no le sacamos utilidad, no es útil. Y volvemos entonces a esa jerarquía que, si no eres útil, te desecho. Ya no estamos hablando del oro, miren que ya no estamos hablando del oro. Hay unas transformaciones que dicen, bueno, es que hay otros objetos que han empezado a emerger por la ampliación de la frontera urbana. ¿Y qué hacemos con ellos? Pues también tienen que ser útiles. Así como yo cogía el oro, lo sacaba de una tumba y lo vendía, ahora tenemos el petroglifo y lo tengo que volver útil. Entonces viene el alcalde de turno y coge al secretario de Cultura y dice, cójame esos petroglifos y mire a ver qué hace porque necesitamos sacarle plata para esa vaina. Pilas con lo de la utilidad. Y lo otro, pues obviamente, lo que es inútil se vuelve un obstáculo. Y ese es justamente eso no deseado. Si no es deseado, tenemos que desecharlo. Sí, tenemos que desecharlo. Entonces, creo que con esta última diapositiva un poco, y esta jerarquía vuelta a poner, vamos viendo cómo es que funciona esa idea del patrimonio arqueológico, que es una idea muy compleja, como se han dado cuenta, como he intentado mostrarlo, y que deja demasiados conflictos y tensiones. Yo, y con esto termino, si algo que define el patrimonio cultural en general y el patrimonio arqueológico en particular, es que son campos de tensiones, y eso lo hace un objeto de estudio maravilloso. Claro, yo lo veo desde la barrera, como académico, desde una universidad. Yo no tuve que ir a pelear allá para sacar las estatuas de San Agustín, yo por poco trabajo con proyectos estos de arqueología preventiva, pero uno va viendo que esto se ha vuelto un campo de tensión que es interesante en términos académicos, pero que muestra básicamente todos estos conflictos irresueltos que se fundaron en la época de la colonia y que se profundizaron durante la construcción de eso que llamamos nación. Dejo por allí, muchísimas gracias por su atención. Bueno, ya vamos a empezar con la ronda de preguntas. Vamos a colocar 2 sillitas. Le pido por acá a nuestro Dieter que me colabore con unas sillas. ¿Sí? ¿Por acá? Para colocarlas en la tarima y empezar con esta ronda.
Sin embargo, desde el chat de Facebook Live de la Secretaría de Cultura, Piedad Lucía Leal Jiménez dice: buenos días para todos, muchísimas gracias por compartir y hacernos partícipe de estas interesantes e importantes conferencias sobre apropiación social, cultural en la búsqueda de la identidad local. Nos comenta Harold Bello Torres: lastimosamente el patrimonio rupestre pertenece a fincas privadas, por eso su acceso es muy complicado. La ley 1185 no se cumple en Colombia. Ejemplo, exoneración de impuestos donde a los dueños de los predios donde existen los petroglifos, para tener un acceso lúdico con la ayuda de las alcaldías, ese es un problema. Diego, un saludo muy cordial, éxito totales. También Piedad Lucía nos dice: por favor compartir reseñas bibliográficas que nombró el señor Diego Martínez Celis. Entonces, para iniciar con una ronda de preguntas, Fusacatán Usatama dice: cordial saludo. Diego, estando en Fusagasugá, ¿qué nos puedes compartir sobre el pueblo del Valle de los Utagados? ¿Algunos hallazgos registrados? Sobre el arte rupestre, me imagino, pues es mi tema. Pues realmente conozco muy poco, no, o sea, lo que se ha venido haciendo desde, bueno, ya desde hace 100 años prácticamente, que los pioneros de la investigación del arte rupestre empezaron a reconocer este territorio, empezaron a identificar que toda esta zona que, digamos, baja de la sabana de Bogotá, llega hasta el río Magdalena, está prácticamente llena de grabados rupestres. Esa es como la identificación particular. Y de la sabana para arriba son pinturas. Es decir, aquí el territorio de Fusagasugá tendría y tiene, porque se ha identificado, pero yo no lo conozco personalmente, muchos grabados rupestres, como es una tradición pues general aquí de la zona. Sin embargo, no hay que desechar que se encuentren pinturas en este sector. O sea, por ejemplo, allí en Tibacuí, tenemos ahí abajo del Cerro Quininí, hay un sector donde hay una piedra que se llama la Piedra del Diablo. Esa piedra tiene pinturas en rojo. Y también tenemos petroglifos o grabados en la sabana de Bogotá. Allá hemos encontrado en Mosquera y también en Huasca algunos grabados. Entonces, siempre hay excepciones a la regla. Aquí en Balmoral tenemos dos personas con una pregunta. Les pedimos que por favor se pongan de pie, se hagan aquí cerca del micrófono, ya que en casa hay personas que nos están viendo. ¿Podrías venir? Gracias. Bueno, primero felicitarlos por esas dos magníficas exposiciones que nos han hecho. Sobre la presentación que hacía Diego, mencionabas y dejaste como finales interrogante qué significará esa X. Lo que a mí inmediatamente me vino a la mente es un triángulo sobre el cual hay un triángulo invertido que se están uniendo. El triángulo en diferentes culturas, civilizaciones y más propiamente en las religiones, tiene un significado muy importante. Veamos en la Iglesia católica cristiana el símbolo del triángulo que representa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Veamos en la religión judía que la estrella de David, que es el gran símbolo de ellos, son dos triángulos que están unidos. Esos triángulos representan, bueno, tienen muchas interpretaciones, pero una de ellas es la unión o la conjugación del cielo y la tierra. En otras, esos triángulos significan y tienen la representación de lo femenino y lo masculino. No sé qué consideración tienes tú acerca
de esa posibilidad de que nuestros antepasados tengan en esa simbología tan característica en varias de sus representaciones, esos dos símbolos del triángulo, uno puesto sobre el otro. Y para Pedro, una pregunta muy concreta: ¿qué tan útil o inútil es el patrimonio arqueológico en Colombia? Bueno, en relación a lo que tú comentas, pues yo quisiera acotar que lo que tú has hecho con tu interpretación es un ejemplo muy bueno de lo que genera el arte rupestre en este caso, y en general pues todo lo que nos tratamos de explicar sobre el pasado, nos genera preguntas y nos genera la necesidad de responderlas. Eso ya está dinamizando, está generando una relación entre nosotros y ese objeto que, como mostraba Pedro, en algún momento pueden verse objetos inertes o incómodos, pero en la medida en que nos suscite algo a las personas hoy en día, pues eso es una maravilla, independiente de lo que sea. Lo que tú dices es interesante porque nos lo vincula con una forma más universal, digamos, de tratar de explicar, en este caso la geometría, lo sagrado que está relacionado ahí. Es probable que también haya tenido una connotación sagrada, no lo sabemos porque no tenemos al indígena, como en el caso etnográfico que les mostré, que nos diga, mire, esto yo lo hice y significa tal cosa. ¿Se acuerdan del dibujo de la fertilidad? Exacto. Entonces, eso que tú dices me parece que es válida en el sentido de que nos propicia esa interacción y ese juego que finalmente es lo que le da sentido al patrimonio. Y le doy pues voz a Pedro porque creo que eso está relacionado, porque esa es una de las utilidades precisamente del patrimonio arqueológico hoy día. Sí, voy a dar la respuesta desde dos perspectivas. La del arqueólogo, digamos que no sería tanto como patrimonio arqueológico, sino la utilidad de los objetos arqueológicos. Y allí hay una gran cantidad de objetos diferentes, y todos pueden ser muy útiles en la medida en que ellos nos permiten comprender el pasado y hacernos preguntas sobre el pasado. A veces la gente tiende a pensar, y eso es erróneo, que el pasado es algo que, como lo bien dice, está por allá. No, lo que pasó tiene un profundo influjo en el presente, y eso sí que lo entendemos los arqueólogos, y es la configuración de las sociedades actuales está profundamente enraizada en cómo fueron. Comprender lo que pasa con nosotros hoy, como sociedad, miren que no digo nación, como sociedad, parte de esa comprensión está mediada por la comprensión misma de cómo hemos sido. Y ese cómo hemos sido, buena parte de ese cómo hemos sido tiene que ver con el pasado indígena. Entonces, desde la perspectiva del arqueólogo, la utilidad está en que los objetos arqueológicos son esos elementos de los cuales podemos comprender muchos procesos que nos ayudan a comprender el presente. Ahora, desde las perspectivas de la comunidad o de las comunidades, pues es muy útil ahora sí esto del patrimonio arqueológico. Y Diego mostró un ejemplo que es bien diciente y que cada día es más común, y es cuando la gente acude a lo arqueológico para frenar lo que no le gusta. Si hay algo que es útil es eso. ¿Qué es un útil? Pues que tenga, lo pueda uno usar. Entonces yo le digo, Diego, necesito clavar una puntilla, algo que sea útil para clavar una puntilla. Entonces Diego me trae una cosa que se llama martillo. Entonces el patrimonio arqueológico en ese sentido así completamente utilitarista lo es, y cada día lo es más. Entonces hay muchos ejemplos alrededor del mundo donde la gente dice, ay, pucha, ¿cómo hacemos para que no nos hagan minería? Y pin, se encuentran unas pinturas rupestres y dicen, esta fue. Al final aquí no nos interesa si son de los muiscas, de los panches, no, ahí están, y como hay unas normas que las protegen, de aquí nos pegamos todos y le paramos la obra. Entonces ese es el ejemplo de la utilidad, y eso es algo que es creciente en muchos lugares del mundo. Aquí en Australia, en todo lado, la gente está parando obras o está impidiendo que algo que va a ingresar a su territorio y no se quiere,
pueda ingresar gracias a la existencia de lo arqueológico. Entonces es muy útil para unos y otros. Marta, ¿sigues? Sí, es para que se escuche y te vean los que están en casa. Bueno, buen día para todos, para todas, para todes. Es lo siguiente que me inquieta el alma. Es con respecto a que nos orienten, nos ilustren, nos aconsejen, nos den consejo en torno a que, pues, ustedes saben que en Pasca hay un museo arqueológico, ¿cierto? Resulta que hoy evoqué que hace años atrás un historiador bastante fuerte en el territorio, entrando a Pasca y yendo por ahí, en un viaje ahí en el museo, mirando todo, él me dijo: ahí hay una estatuilla, o no sé cómo, con respeto, no sé si se le llame así, que pertenece a San Agustín, y la tienen en ese museo. Uno, eso. Dos, sigo insistiendo con las momias muiscas que están en unas condiciones tras una puerta en donde pues realmente no sabemos cómo las tienen. Lo que yo sé es que las tenían en unas cajas en el suelo, en el piso. ¿Qué se puede hacer ahí para que sean regresadas a la tierra? Están en el Museo de Pasca. También con respecto a que ya nos ilustraron y nos dijeron acá que fue por una ley, y claro, ¿cómo me voy yo en contra de la ley o por encima de la ley? Pero bajo la palabra y el poder de la palabra, acá se encontraron ahora sí, y como que siento calor en el alma por lo que usted decía al final, con los vestigios. Ruta 40, y destinó que se fueran para un museo por allá en Cajicá, Facatativá, siendo que Pasca tiene condiciones para que estuviesen aquí en la región, porque es que eso es nuestro, es de la comunidad, de la gente. Y cierro planteando que ¿cómo hiciéramos, qué hiciéramos para proteger los vestigios de piedras que quedan en el territorio? Me explico, por ejemplo, Fusagasugá. Hay vestigios de lo que llaman caminos reales, todavía en las calles, que no han sido taponados por el cemento o invisibilizados o excluidos. Existen. ¿Y qué están haciendo? Pues están adelantando, pues claro, más ahora que llegó la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, pues van a expandir el territorio en construcción. ¿Y esos vestigios qué va a pasar con ellos? ¿Cómo los protegemos lo poco que queda? Que caminando un poquito el territorio, no lo he caminado todo, pero sé y los he visto y sé dónde están. Aún emergen puntas de las piedras o emergen algunas piedras, las están pintando, haciéndoles dibujos, poniéndole pintura roja, azul, verde, blanca, pintándole figuras. Hay una muy bella en el Potosí, ya le pintaron un elfo, la volvieron azul y como un elfo. Y hay una piedra bellísima que está aquí cerquita, que es la de donde se hace la oficina de esos instrumentos, donde van públicos, al fondo, es una piedra bellísima. ¿Cómo hacemos para proteger las piedras que aún nos quedan en la ciudad y que no sean así destruidas? Y ya cierro, pues también planteando, y es como una denuncia, ojalá se haga algo. En Pasca era el único parque que nos quedaba aún con la piedra, el empedrado, y una administración anterior, una mujer, decidió inventarse ahí un cuento de hacerle unas líneas y meterle por un lado y por el otro y unas bancas, muy bello para los abuelos que se sienten, pero no había necesidad que alterara el empedrado. Y yo fui, pregunté, indagué, y las personas y la gente me dijo, se lo llevó para poner la simiente de una obra de ella. ¿Qué se puede hacer ahí? Porque pues ya la partieron.
pero eso no se hace, ¿cierto? Entonces aconséjennos, gracias. Porque Diego me hace siempre los chicharrones. No, bueno, son como muchas, son varias cosas, voy a tratar de responderlas rápidamente todas. Primero, muchas de las cosas que están hoy en los museos, y no voy a hablar de un museo en particular, sino en todos los museos casi, salvo un par de museos, 3, 4 museos en Colombia, casi todo lo que hay en los museos es producto de la guaquería. Entonces cuando decimos hay que retornar, ¿y a dónde vamos a retornar si ni siquiera sabemos de dónde viene? Eso es un problema con el retorno. No conozco las momias de Pasca, no sé sobre el estado, no voy a hablar sobre eso, pero sí, el lío es que sí, mañana Pasca dice, listo, ahí están, ¿a dónde las van a llevar? ¿A cuál tierra? ¿Cuál es su tierra si no lo sabemos? Porque, insisto, salvo muy pocos museos, la mayoría de las cosas que están son producto de la guaquería, y el guaquero nunca dice la verdad, el guaquero no es bobo. El guaquero se saca, no sé, una pieza de Pasca, por decir cualquier cosa, y él, para evitar que le pongan problema o que alguien se le vaya a guaquear, dice, no, yo la saqué de Tibacuy. Entonces aparece ahí, momia de Tibacuy, por decir, me estoy inventando esto, ¿no? Pieza de Tibacuy, y eso no tiene nada que ver por allá. El guaquero nunca dice la verdad. Entonces, llegamos y encontramos una pieza y decimos, hay que retornarla. ¿A retornarla a dónde? No es fácil. Punto 1. Punto 2, ¿cómo se protege estas cosas? Pues básicamente hay para eso sí hay unos instrumentos legales, afortunadamente. Lo primero, hay que documentar las cosas que existen y declararlas. Y para eso es importante los consejos, primero municipales y de ahí para arriba. Entonces, no sé si por ejemplo acá en Fusagasugá haya un consejo, un comité. Exacto. Entonces, hay un camino, hay que cuidarlo. Listo. ¿Quiénes son los interesados? Vamos a documentar el camino. Señores comité, necesitamos que lo declaren. Que no hay consejo municipal, bueno, vamos al departamento y que el consejo departamental lo declare. En el momento en que queda declarado, se salva, por decirlo de una manera. Y eso aplica para la plaza, aplica para... En Boyacá tenemos ese lío en este momento, y es que hay muchos pueblos cuyos marcos los están empezando a cambiar, las plazas. ¿Cuál es la iniciativa? Coger y declarar todo. El día en que se declara, ya la cosa tiene que por lo menos ser más negociada. No es que sea intocable, pero por lo menos eso, como esa molestia que a veces nos da, como que cogen y arrasan con todo y dicen, oiga, venga, deberíamos por lo menos hablar un poquito. Entonces, existen los instrumentos legales y se llama declaratoria. Y la declaratoria se hace sobre una documentación o inventario del bien. Y eso aplica a caminos reales, plazas de no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y para eso se requiere básicamente la presión ciudadana. La presión ciudadana. Creo que era sobre eso básicamente. No sé si olvidé alguno de los elementos que me decías, pero creo que responder por ahí. Diego. Sí, o sea, complementando lo que aconseja Pedro, desde luego, el problema muchas veces es que estos bienes no se conocía cómo estaban. Entonces, sí, por eso son importantes los inventarios, ¿no? Eso no es simplemente un formalismo, sino que es construir un documento que deje una evidencia de cómo están las cosas para saber cómo se afectan ya después en el tiempo, ¿no? Entonces, eso se puede comparar. Pero, y lo que decía Pedro, pues si eso no estaba declarado con esos elementos tal como estaban, pues es muy difícil, digamos, reconstruir el valor que tenían antes para exigir que vuelvan a estar así. Pero quería responderte en relación a lo de las momias, porque sí me parece un tema sensible y entiendo tu sensibilidad al respecto, porque yo también la comparto, ¿no? Yo voy al Museo del Oro y ahí hay una momia exhibida. Yo siempre me he preguntado, ¿y por qué no tienen la momia o los huesos o los restos de Gonzalo Jiménez de Quesada expuestos en el Museo del Oro? ¿Cuál es la respuesta? Los españoles no exhiben, los muiscas sí exhibían a sus momias. Bueno, eso dice Pedro, pero claro, eso tiene una consideración igual a lo que nos presentaba Pedro, de que lo indígena es el otro. Y con el otro podemos hacer lo que queramos, negarlo o simplemente inclusive exhibirlo porque nos conviene para algo. Al Museo del Oro le conviene exhibir a esa momia.
Claro, hay un vínculo con Jiménez de Quesada porque hay lo mismo que nos recordaba Pedro, es blanco, mucha gente se siente ligada a esa descendencia hispánica y por lo tanto era católico también, entonces no se puede exponer los huesos de un católico. Mientras que las de el idólatra indígena, pues sí, se pueden arrogar ese derecho. Desde luego no comparto eso, yo también considero que debe haber una discusión que está pendiente de hacer sobre qué vamos a hacer, sobre todo con restos humanos que nos ligan mucho más a la persona que está ahí, porque ahí está el cuerpo, ¿no? El cuerpo y la persona, pues no los desligamos nosotros tan fácilmente como si un objeto que hizo la persona. Entonces el cuerpo es la persona misma ahí y eso genera, o sea, se requiere realmente hacer una discusión sobre la legitimidad de exponer esos restos. Desde luego la museografía actual, o la museología en todo el mundo, digamos, ya está aceptando desde hace ya varios años que hay todo un condicionamiento ético que debe tomarse en cuenta para la exhibición, y en la mayoría de los museos ya no están llegando hasta ese punto, o sea, se están cuidando de no exhibir. El problema es lo que tú dices, listo, en Pasca ya no las están exhibiendo, pero las tienen de pronto por allá guardadas, y tú dices no están en un buen repositorio, tal vez no están en unas condiciones dignas. ¿Cuál sería la condición digna, no? Eso nos tendríamos que preguntar eso. Lo que tú dices, por ejemplo, de reenterrarlos, eso es revolucionario. O sea, para nuestra forma de pensar, que nos hemos, como también decía Pedro, herederos de la Ilustración, nos acostumbramos, por ejemplo, a nivel de los museos, a que cualquier objeto extraño, interesante, curioso, pues lo teníamos que exhibir y esa era la función del objeto. ¿Cómo no vamos a exhibir unas momias? Eso se piensa desde esa lógica. Nos queda muy difícil decir, tenemos unos restos interesantes porque nos ayudan a comprender el pasado, pero no los vamos a exhibir, los vamos a guardar. Pero peor aún, o sea, mucho más allá, es imaginar que los vamos a volver otra vez a la tierra. Eso es revolucionario y me parece fantástico, pero estamos todavía muy lejos de asumir ese salto epistemológico, digo yo, de empezar a pensar en otra forma de relacionarnos con los objetos, hasta el punto de decir, vamos a renunciar a la posibilidad de exhibirlos, a la posibilidad de tenerlos, a la posibilidad de estudiarlos, y los vamos a retornar porque nos alineamos con la intención que tuvieron los deudos, los familiares, la gente cercana a esa persona que representa esos restos, porque esa fue la intención. Ellos los momificaron o los enterraron porque su grupo lo consideró así y le dio un lugar en la tierra, en una cueva, en algún lugar en que después se desenterró. Sería, yo digo, estamos todavía a mucho de poder reconsiderar eso, pero te voy a dar un dato del caso que está pasando con lo de San Agustín, que nos muestra Pedro. Resulta que hay más de 30 estatuas en un museo en Berlín, que se las llevó un alemán, y están allá y son de San Agustín, y la comunidad hoy en día está exigiendo que retornen. Lo interesante es que la comunidad está exigiendo que retornen al territorio, no para volverlas a exhibir como está el resto del parque arqueológico o del museo, sino que quieren que retornen a la tierra y quieren que se vuelvan a enterrar. Eso es algo inédito, por lo menos acá en Colombia, y se está jugando por eso. Desde luego está primero el hecho de que las devuelvan los alemanes, y segundo es que acá el ICANN permita que eso se reentierre. Ellos inclusive están hablando ya no de repatriación, sino de rematriación, o sea, volver a la madre tierra, porque se considera que estos no son monolitos, no son estatuas, son pagamentos que hace 2000, 1500 años, 1000 años, hicieron nuestros antepasados como una manera de establecer un vínculo con las entidades que gobiernan la naturaleza. Entonces, es volver a replicar ese gesto y volver a reenterrar, como volver a hacer el pagamento y dejarlos ahí quietos y renunciar a todo lo que se nos estableció desde lo que nos contaba Pedro, de esa ilustración,
y de esa manera de disponer de lo del otro, de la manera como nuestra lógica occidental, que fue también instalada, pues nos lo implanto. Perdón que me alargue sobre ese tema, pues que yo como soy políticamente incorrecto. Sí. Bueno, respecto del tema de San Agustín, yo quiero comentarles que parte de mi tesis de grado en escultura la hice en territorio de San Agustín. Estoy hablando año 1984. Cuando yo estuve en San Agustín, yo me hospedé en la finca de un campesino por la ruta al estrecho del Magdalena, un sector donde está el Alto de la Chaquira, que tiene petroglifos y es una zona de escultura, correcto, y allí, en diálogo con algunos campesinos, me comentaron que había un lavapatas, como el que está en el parque principal de San Agustín. Incluso decían ellos que era un lavapatas más grande que el que está en el parque, para vista de los turistas y de la comunidad. Lo que dice el maestro de la repatriación de las esculturas de San Agustín, que es muy cierto el proceso, yo supe cuando se llevaron cómo fue que se llevaron las piezas y demás. Y otra cosa que es bueno decirla, en el gobierno de César Gaviria Trujillo hicieron entrega de una cantidad de estatuaria, una cosa que me parece bastante irresponsable de parte de este presidente, pagando favores políticos a otros sectores de Europa y a Estados Unidos. Lo tengo en conocimiento por la comunidad de San Agustín. Recuerdo que mucha de la estatuaria está enterrada precisamente porque ellos lo consideran como pagamentos y como una estructura religiosa de su cultura. Y yo conocí también unas esculturas que estaban sepultadas que tenían color, eran pintadas. Incluso el uso cromático que le daban eran colores primarios, amarillo, azul, rojo y algunos naranjas. Y ellos, lo que yo sí recuerdo perfectamente, considerando tu apreciación, es que ellos no querían que su estatuaria fuera extraída, que fuera sacada para la vista del público. Es algo que me llamó la atención por el comentario. Muchas gracias, esa es como la apreciación que quería comentarles. Sí, bueno, gracias. No, yo retomo como yo soy políticamente incorrecto, yo no estoy en nada de acuerdo con eso. ¿De dónde, miren cómo funciona esto de bonito? ¿De dónde viene esa idea? Voy a hablar solamente de los restos óseos humanos. Antes los museos exhibían restos humanos hasta que unos grupos indígenas en Estados Unidos decidieron que no fuera así y tienen todo el derecho a hacerlo. Acá los arqueólogos que se dicen decoloniales, es decir, que no están con el imperio, leyeron y dijeron, es que acá tiene que ser lo mismo. Entonces no hay nada más colonial que esa idea de que no podemos mostrar los restos óseos, porque fueron los arqueólogos que se dicen decoloniales que copiaron de lo que está pasando en Estados Unidos y en otros países y dicen, es que acá tiene que ser lo mismo. Entonces miren que la colonialidad es justamente eso, la homogeneización. Entonces ahora todo el mundo dice es que no se puede mostrar restos óseos humanos. Esa discusión hay que hacerla, yo no estoy diciendo que se deban mostrar y quiero dejar eso claro, pero hay que hacer la discusión. Y no se puede volver a homogeneizar, entonces no, que cojamos todo y volvamos a enterrarlo. No, 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 venga, hablemos con calma, miremos qué pasa. Los incas construyeron todo su imperio con base en mostrar momias. Las sacaban y las paseaban. Las élites se momificaban y ese era el poder del inca, sacar su momia y mostrarla. Y acá entonces ahora unos arqueólogos decoloniales dicen que es que eso está mal. No, hay que discutirlo, pero hay que dejar de homogeneizar y pensar que es que como todo eso es así en Europa, volvemos a lo mismo. Miren lo que yo les hablaba hace un momento, como es que es en Europa, entonces tenemos que hacer lo mismo. No, yo no estoy diciendo que se van a mostrar o no, o sea, la discusión hay que hacerla, pero hay que hacerla quitándose justamente la decolonialidad. Y yo sí creo que con todo este cuento de las repatriaciones hay un profundo
discurso colonial que no se han dado cuenta los arqueólogos que lo defienden. Y a mí eso me parece gravísimo, porque son discursos muy fáciles. Entonces ahora dijeron que todo era, ¿cómo es que me acaba de decir Diego? Que todo es, que rematerialización, bueno, más allá de como lo quieran llamar, o sea, yo respeto profundamente eso. No, que eso era pagamentos. ¿Quién les dijo a ustedes que eso era todo pagamento? ¿De dónde sacan eso? ¿De dónde se saca eso? ¿Dónde está la evidencia de que era paga? Ah, no, es que como son arqueólogos, ustedes los arqueólogos siempre buscan la evidencia. Yo creo que eso tiene que discutirse más. Y yo creo que hay que dejar de homogeneizar y decir, que como en Europa lo hacen así, entonces ahora la moda es el pagamento. Que como en Europa no mostramos, entonces acá tampoco. Yo creo, y esto ahora sí lo digo personalmente, porque tengo un museo, que una de las cosas que más le gusta a la gente es la muerte. Y eso llama profundamente la atención. Mostrar una momia en un museo, en términos de lo que puede usted enseñar, el problema no es mostrarla, sino qué es lo que enseña sobre ella, puede ser profundamente pedagógico. Y ahí aplica para momias y para Gonzalo Jiménez de Quesada. Pero es una discusión que hay que hacer sin homogenizar y sin caer otra vez en la idea colonial de que es que entonces como los gringos no muestran, nosotros tampoco. Perdón, solo un comentario. No, simplemente sí, lo que considero es que lo que se está despertando es más bien nuevas formas de intervenir en las discusiones. O sea, como cada vez con esto del patrimonio hay apertura para nuevos actores, porque básicamente lo que ha pasado con el patrimonio, pues Pedro más o menos nos lo mostró, pero la historia del patrimonio es que esto empieza desde unas disciplinas muy específicas, de unos expertos, del Estado, y esto se ha venido escalando hacia abajo, y ya somos muchos más actores, que somos las comunidades, que son... por eso Pedro también hablaba del que es un campo de tensión, básicamente es porque cada vez hay más actores, hay más intereses cruzados, y esto nos está obligando a dialogar, porque es un patrimonio y hay que hacer algo con él, pero somos muchos los interesados y pensamos muy diferente. Entonces, por eso el patrimonio también tiene como esa potencia de que nos posibilita entendernos, nos exige hablar entre todos para disponer de algo que es común. Pues ahí sí, ¿por qué es común? Pues porque finalmente ahí sí sea bajo el imaginario de nación o de municipio o de identidad local, pero todos nos sentimos ligados con eso y queremos hacer algo con él. Entonces todas estas discusiones, como dice Pedro, puede que lo que dice Pedro, yo no coincido con él, pero desde luego esto, y si creo que le preguntamos a cada uno de ustedes, van a tener su propia también perspectiva, y eso es lo valioso. Ahora bien, el reto es, ¿cómo hacemos para que todas estas voces diferentes, y sí, vamos a dialogar y todo, pero cómo vamos a llegar a decidir exactamente qué hacer? Eso de lo de Pasca es interesante, podría ponerse un diálogo, podría propiciarse allá en el museo y empezar a generarse alguna estrategia, sobre todo porque qué queremos hacer con ello, ¿no? Entonces, escuchar a todas las voces y que entre todas las voces lleguen a una decisión, si es que se está viendo como algo que hay que solucionar. Por acá, tú, y ya después te damos el espacio. Sí. Nos quedan 2 preguntas. Tú y luego tú. Vale. Se nos alarga un poquito, pero valiosas las discusiones, las perspectivas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por escuchar. Yo tengo 2 inquietudes que me gustaría que las pusiéramos en escena. Una, ¿cuándo se volvió arte? ¿Cuándo se volvió arte? Siempre hemos hablado, o siempre se está hablando de la artesanía, de las cosas de este estilo. Y de pronto, pues hablando de colonialidad, ¿cuándo se volvió arte? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo sucedió? Y una cosa que me inquieta es que siempre hablamos de estas evidencias físicas como patrimonio, y me interesa el tema de la agricultura. La agricultura, los vestigios o restos de la agricultura nuestra, tropical, que nos hace tanto bien, nos haría tanto bien en América, no se tienen en cuenta. Están, por ejemplo, los guaru guaru en Perú, están los
espina de pescado con los cenúes. Bueno, y todas las culturas nuestras tienen una cantidad de elementos importantes desde el punto de vista agrícola. Las herramientas. Conocí en Perú, en la Universidad de San Marcos, un museo de herramientas incas, maravillosas, o sea, una cosa extraordinaria comparado con el desastroso tractor que utilizamos nosotros, que pues viene de la agricultura occidental. Esos dos aspectos, y muchísimas gracias. Ha sido una excelente jornada y una enorme motivación en todos estos aspectos, muy amables. Sí, lo de arte, nada, es occidente. Hay toda una discusión respecto un poco sobre el arte rupestre, si debería llamársele arte. Yo creo que no se le debería llamar arte, lo que pasa es que terminamos como dejando la etiqueta para evitar, para tener una conversación sobre lo que estamos hablando, pero claramente no aplica a los criterios de Occidente para llamarse arte. Entonces, podría buscar otra palabra, pero bueno, el lío de buscar otra palabra es que nos empezamos como a enredar, ¿no? Entonces, a veces las soluciones más simples no son las más adecuadas, pero son las más simples. Pero claramente todo esto no debería llamarse arte, no debería llamarse arte. Lo segundo, respecto a los objetos, claro, es que justamente no los valoramos por esa escala de la que yo hablé. Entonces, una herramienta de piedra, un cuchillo, que es una piedra apenas modificada, pero que es profundamente eficiente, ojo, una piedra apenas, una roca, diría el señor geólogo, una roca apenas modificada, se convierte en un cuchillo muy eficiente. Es que cuando uno muestra eso en los museos, la gente dice, ¿y eso? ¿Dónde está la momia? Ahora sí, ¿no? ¿Dónde está el oro? ¿Por qué? Porque la gente llega con la intención de encontrar la civilización, no encontrar una piedra apenas modificada. Entonces creo que sí es parte de esa herencia que seguimos pues reproduciendo. Los arqueólogos, y por eso diferencio un poco la mirada del arqueólogo de la mirada del patrimonio arqueológico, el arqueólogo sí entiende la importancia de esa piedra y tratamos de sacar toda la información posible de esa piedra modificada que se ha vuelto artefacto. Pero es un proceso de educación, ¿no? Es un proceso de decirle a la gente, oiga, esta piedra que usted ve tan simple es tan eficiente como el cuchillo Ginsu que usted tiene en su casa. Y no existe una escala de valoración entre la roca modificada y el cuchillo Ginsu, que fue lo que nos quiso mostrar la idea de la ilustración. Es creer que el cuchillo Ginsu es mejor que la piedra modificada. No necesariamente es cierto. Hay simplemente formas diferentes de ver el mundo y allí nos metemos en otro campo. Entonces sí, eso se valora mucho menos y pues nada, la gente ni siquiera lo sabe reconocer porque no nos han enseñado a reconocerlo. Simplemente anotar un poco sobre la consideración de arte, es que es difícil, si no imposible, enunciar el pasado sin tener los parámetros del presente. Nosotros hoy, por ejemplo, hicimos toda esta charla sobre el pasado, objetos del pasado, la hicimos en español, la hicimos con nuestras ideas y un código que compartimos entre todos porque por eso nos entendemos, pero desde luego debe estar lejísimos de lo que realmente fue. Entonces todo lo que hemos hecho es interpretar, ponerle nombres, ponerle un membrete, separarlos, ¿no? Yo aquí les mostré, dije, estos son los grabados y estos son las pinturas, pero no necesariamente esos objetos pudieron haber sido diferenciados. De pronto pintar y grabar era parte de, o sea, en el pasado los indígenas probablemente ellos no diferenciaban eso. Por eso es que a la piedra pintada de Aipe le decían pintada a pesar de que estuviera grabada. De pronto era parte de una tradición donde daba lo mismo hacerlo uno o lo otro. Hoy en día, entonces nos especificamos, decimos no, petroglifo, pictograma, no sé qué, y cada vez es más enredado. Yo precisamente ayer compartí un video de un artículo que hice y explica eso, es una torre de Babel. Todos queremos explicar de alguna manera y con especificidad un objeto, y lo que estamos haciendo es pues generando mucha terminología y confundiendo cada vez más sobre el objeto. Pero lo que está demostrando eso es que
se nos es difícil, como les digo, si no imposible, explicar el pasado si no es desde los términos del presente. Y el presente además tiene, cada uno de nosotros tiene una agenda, tiene un interés. Entonces a mí me interesa lo artístico, a alguien lo arqueológico, a alguien lo, no sé, lo espiritual de ese objeto, entonces cada uno lo va a nombrar diferente. Y esto es lo que decía Pedro de la posmodernidad, que yo creo que se puede resumir también como la multivocalidad, que es que hoy en día todos tenemos una voz diferente y se nos ha escuchado porque inclusive los medios, las redes, todo esto ha posibilitado que todos entremos en estos diálogos. Y ahí vuelve otra vez el reto que les dije ahorita. ¿Cómo vamos a conciliar tantas diferencias, tantas perspectivas? Ese es el gran reto del presente, porque todos estamos llegando a tener voz y todos queremos participar. Entonces, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Desde el Facebook Live, Camilo Gutiérrez dice: un saludo a los dos. De acuerdo con el profesor Pedro Argüello, la muerte es un tema complejo de cada cultura, pero si fuese así, de que todo es pagamento, en el mes de la muerte en México no se le rendiría culto. Una de las respuestas es el diálogo de saberes para enfrentar las distopías frente al patrimonio. Bueno, por acá tienes una pregunta. Muy buenas tardes, muchas gracias por la charla, muy gratificante y pues obviamente mucha información y genera inquietudes. Una de las preguntas que tengo en cuanto a, digamos, a las investigaciones, restos de piezas arqueológicas, yo quisiera saber, ¿hay alguna relación entre investigaciones, digamos, arqueológicas con signos o, digamos, símbolos? Por decir, en unas representaciones que salen de los triángulos, hacen, digamos, que referencia como a las pirámides, no solamente Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino que también en las pirámides del Antiguo Egipto, en los figuras de las representaciones en Mesoamérica, como también en las pirámides mayas. Obviamente, digamos que en la civilización de los egipcios tenía una relación con los astros, donde ubicaban los puntos, las luces. Mi pregunta es, desde el punto de vista etimológico y semiótico, es ¿qué relación tiene, digamos, con las deidades divinas? Si es posible que hay algunos portales divinos, porque, digamos, se han encontrado restos, material arqueológico en África, que no sé si han escuchado el documental Taxili, allá en Taxili. Encontraron restos, pero como de naves, como de figuras o objetos que no son, digamos, de esa época. Es posible que hayan tenido una conexión, no sé, que hayan probado, por ejemplo, un yaje o algún producto estimulante que genere, digamos, la conexión, haya, digamos, traspasado a los portales, no sé, astrales, a otros niveles. ¿Qué relación tendría eso desde ese punto de vista? Pues es difícil, ¿no? O sea, como les decía, el pasado pasó hace mucho tiempo y desafortunadamente, y en nuestro contexto acá colombiano especialmente, se rompió gran parte de la tradición que le daba significado a todos estos objetos porque, pues, como bien también lo ilustró Pedro en su momento, que aquí no se le preguntó a los indígenas gran cosa. Entonces no quedó memoria y ellos se aculturaron muy rápido y bueno, se perdió como toda esta posibilidad de explicar desde el origen, digamos, desde la tradición o las maneras de entender el mundo de ellos y que quedaron expresadas ahí, pues entender para nosotros hoy en día qué significa. Entonces todo lo que tú dices, sí, han surgido muchas explicaciones. Yo creo que en el fondo, o sea, desde luego todas merecen respeto en el sentido de que las está emitiendo una persona, pero desde luego siempre está la necesidad de comprobar lo que se está proponiendo. Entonces hay unas teorías más posibles que otras. ¿Por qué? Porque hay un acervo de pruebas, de documentos que pueden probar que esto es así.
Ese es el ejercicio que hacen los arqueólogos, pero también hacen desde muchas otras disciplinas para explicar el pasado. Y hay otras teorías que suelen ser un poco más, digamos, de fantasía, en el sentido de que simplemente es una ocurrencia de alguien, o que se toman explicaciones muy lejanas de otros contextos por allá y se traen acá como si fueran un automatismo. Eso siempre hay que entender, es el contexto. Por eso existe una ciencia, y la gente estudia eso muchos años, que se llama la arqueología, que es una de las tantas que pueden explicar el pasado. Hay muchas otras. Pero pues lo que tú dices, en últimas, y yo como soy pues más bien del lado del patrimonio arqueológico más que de la arqueología, lo interesante es que esas formas de explicar esos objetos, como yo les decía, nos está mostrando un vínculo, está propiciando un diálogo entre la persona y el objeto, y eso es lo que genera el patrimonio. O sea, el patrimonio realmente ni siquiera es el objeto, el patrimonio es el vínculo que yo hago con él, el patrimonio está acá en la mitad. Esa relación que hacemos con ese objeto es el patrimonio, y eso es a lo que hay que trabajarle, ¿sí? Por eso, pues quienes estamos interesados en esto nos dedicamos también a la pedagogía, y muchas veces se hace es a través de las narrativas, porque muchas veces los objetos están ahí. Puede ser el fragmento cerámico que dice Pedro, un tiestico que no interese, pero si se construye una narrativa maravillosa que puede construirse en torno a ese objeto, a ese fragmentico tan sutil, pues eso puede generar un valor. Y ahí en esa relación que se establece es donde se concreta el patrimonio realmente, ¿no? Entonces, en ese sentido también las propuestas que tú dices o las teorías que pueden haber son válidas. Ya es cuestión de cada quien si se alinea con una u otra. No sé, Pedro, si tiene... Gracias. Y ya para dar por terminada esta discusión y este encuentro, tú podrías acercarte, qué pena, es para las personas que están viéndonos en casa aún. No, es una pregunta muy simple, de acuerdo a lo que dice Pedro del concepto de nación y Estado. ¿Cómo podríamos explicar o denominar o nombrar el arte rupestre, que es muy común lo que escuchamos, sobre todo en algunas poblaciones o los que están interesados? Muiscas, moscas, chichas, premuiscas, habitantes del territorio, antiguos habitantes. ¿Cómo los podríamos denominar el arte rupestre específicamente? Digamos, en comparación con lo que hablan de lo hallado, por decir algo, en Nueva Esperanza. ¿Sí? Básicamente, esa es la pregunta que generalmente escucha uno en el territorio como tal, las personas que vienen y nos explican, y entra ese tipo de confusión. Básicamente era eso. La otra es la función del museo, sobre todo con el arte rupestre. Hay sitios donde prácticamente no se puede dejarlo. No, es por los intereses económicos, intereses mineros, intereses políticos, violencia, por muchos aspectos que pueda ocurrir. No es conveniente tratar de salvar algunas piedras y llevarlas a un museo. Básicamente, no dejarlas obviamente el paisaje cambia y la funcionalidad que pudo tener en su pasado, que no nos liga tampoco en este momento, porque posiblemente ya no nos identificamos con el espacio donde estaba la piedra como tal. ¿Cuál es la función entonces en ese caso en el museo? Básicamente es eso. Respecto a la primera pregunta, sí, eso es una de las herencias propias de la idea de pensar en naciones también para los indígenas prehispánicos. Cuando se empezó a encontrar restos arqueológicos, digamos de manera más importante en el siglo XIX, lo que hicieron los estudiosos, no los españoles, los estudiosos que ya eran colombianos, españoles, fue ponerle los nombres de todos los objetos arqueológicos a los nombres que le iban asignando los españoles a esas áreas cuando llegaron. Entonces, no sé, Quimbaya,
que fue un nombre que pusieron los españoles en una zona y vieron todo eso es Quimbaya, entonces hicieron como el mapita, ¿no? Nación Quimbaya, entonces todo lo que esté allá adentro es Quimbaya. Lo Muisca, cogieron el mapita y dijeron todo lo que esté allá adentro es Muisca, y ahí cayó obviamente el arte rupestre que está en ese territorio. Y así, entonces uno encuentra todas las denominaciones, arte rupestre Pancha, arte rupestre Sinú, arte rupestre, todas esas naciones, y eso es una invención también, y es completamente errónea, hay que dejarlo llamar así. Investigaciones que hemos hecho en la cuenca del río Bogotá, la zona del colegio, va abajo de San Antonio de Taquindama, por lo que muestran es que, por ejemplo, todos esos petroglifos antes la gente decía, es que eso es panche. No, eso no es panche. Eso fue hecho antes. Eso fue hecho en un periodo 2000 años antes de que aparecieran los panches en la escena. ¿Cómo lo llamamos? No lo sé. Pero la arqueología dice, lo sentimos con toda la gente que se identifica como panche y dice, es que ese es nuestro arte rupestre panche. Yo les digo, lo siento con el alma, pero la evidencia que tenemos indica que eso es mucho más viejo y que antecede por lo menos 2000 años a lo panche. ¿Cómo lo pueden llamar? No lo sé. Pero sí hay que empezar a desarmar esas ideas, porque claro, es la misma idea de la nación colombiana, la nación panche, la nación quimbaya. Lo de las rocas, sí, no, yo sí creo que en eso, y creo que Diego va a estar completamente de acuerdo, las rocas no hay que moverlas, las rocas tienen que dejarse en su territorio. Todas las acciones deben ir encaminadas a proteger las rocas en su territorio, todas. Cualquier intervención, por pequeña que parezca, al arte rupestre, es una intervención que puede ser muy problemática. Entonces, no sé si Diego comparte. Sí, no, completamente. Pues ese concepto del sitio con arte rupestre precisamente se construyó para evidenciar y hacer, sobre todo operativo, la necesidad de que los sitios se conserven en el punto exacto donde siempre ha estado, o donde se supone que estuvo desde el origen, cuando se realizó esa pintura o grabado. Entonces yo creo que eso sí, yo he sido muy vehemente porque yo he visto casos recientes de piedras que se han llevado a la puerta de la alcaldía, que porque es que estaba al lado del río y se le iba a llevar, bueno, pueden haber casos excepcionales donde ya el sitio está que se pierde o porque llega una represa y pues ¿qué hacemos? Saquémoslas de ahí, subámoslas un poco más arriba, se va a inundar todo y pues ahí están las piedras, listo. Hay casos en los que, digamos, amerita, pero en la gran mayoría, y por ejemplo, ¿qué pasa en Sutatausa? Les conté el caso. Ahí hay más de 100 piedras pintadas, y gracias a que están in situ, y coincide con los polígonos mineros, es que se logró sumar un elemento para que se desista de la minería. Si la lógica hubiera sido, no, esas piedras se las llevan, las retiramos con las retroexcavadoras y hacemos la explotación minera, no hay problema, las cuidamos, las dejamos ahí bonitas, les ponemos una... No porque lo que se quiere es conservar, en este caso era proteger el territorio. Entonces mire la potencia de mantener una sola piedra. Nosotros en Huasca hicimos un plan de manejo de un petroglifo y alrededor del petroglifo se protegieron 40 hectáreas. Eso es un caso excepcional. Logramos poner un área de protección de 40 hectáreas. O sea, y eso está en el plan de ordenamiento territorial, se logró incluir ahí. Ese es mi sueño. O sea, yo creo que el arte rupestre, ahí sí la utilidad del patrimonio, en parte es eso, porque genera un elemento de valor que le suma a la posibilidad, digamos, de estas resistencias y protecciones del territorio que estamos todos... Del charquito. Ah, sí, ese caso fue terrible. Sí, una piedra en Soacha que la misma comunidad, mire lo que pasó, es una piedra que estaba ahí, pues llevaba 1000 años ahí, y de pronto llegaron los de la gestión de riesgo y hicieron una evaluación y dijeron, esa piedra se puede caer. Realmente no había pasado nada raro como para que eventualmente eso, sino que dijeron, esa piedra se ve rara ahí, eso es mejor quitarla, y estaba pintada. Entonces, ¿qué pasó? Se le metió el miedo a la comunidad y todo el mundo empezó a exigir que esa piedra no la quiten de ahí porque se nos va a venir encima. Y fue tanto la presión que obligaron al ICANN a que había que quitarla de ahí. Y yo no sé qué pasó, pero hasta donde yo vi una foto, esa piedra la dinamitaron y la volvieron granitos así chiquitos y era gigantesca. Yo no sé qué pasó con la pintura.
O sea, si eso pasó, nosotros la registramos en el inventario. Pero sí, desafortunadamente uno no puede estar ahí todo el tiempo. La importancia de las veedurías ciudadanas y de la participación, de que la gente se entere de qué está pasando para que pueda incidir en la protección de estos sitios. Yo quiero salirme del programa, yo sé que ya nos vamos. Solamente es que pues yo tengo un material didáctico, yo les traje 3 ejemplares, pero somos varios, entonces quisiera compartirles con ustedes y quiero hacerles, si me lo permiten, una rifa. Una rifa de 3 ejemplares de un material que tengo acá. Entonces, sí, es un premio también por su... Sí, entonces, ¿cuál sería la idea? Si Pedro me ayuda, o tú también. Vamos a hacerles 3 preguntas, una para cada elemento. Y pues el que sepa la respuesta levanta la mano y si responde positivamente, pues se gana. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo acá, empecemos por acá. Esto es un plegable, pues rifa, no, es que con preguntas para ver si estuvieron atentos. Son preguntas muy sencillas. Lo importante es que levante la mano y nos responda. Este es un plegable que se hizo, aquí está el compañero que también nos ayudó en el proceso, Henry. Este es el resultado del inventario de arte rupestre de Soacha. Aquí logramos identificar en su momento casi 90 sitios con arte rupestre. Ese es como el resumen. Es un elemento sencillo, pero es muy poderoso porque pues resume toda la experiencia y sobre todo el resultado que fue pues el inventario y la localización de los sitios. Gracias a esto pues después hay un plan de manejo arqueológico municipal y ya esto está incorporado también en el plan de ordenamiento. Entonces, bueno, una pregunta sencilla sobre arte rupestre. ¿Quién sabe cómo qué otro nombre se le da a los grabados rupestres? ¿El señor? Petroglifo, muy bien. Muchas gracias. Bueno, el segundo es, bueno, hoy se habló mucho de los panches, ¿sí? Entonces, pues todos estos son... Sí, todo esto está en internet, pero son cosas que hemos elaborado desde Divulgar, que ustedes vieron ahí, pues esa es, digamos, mi empresa también de divulgación de patrimonio arqueológico, pero hacemos trabajo con arqueólogos. Esto lo hicimos con Guillermo Ramírez, un arqueólogo que trabajó aquí en la zona, y elaboramos esta cartilla. Mire que Pedro nos hablaba de los panches caníbales salvajes. Pues lo que hicimos fue tratar de cambiar ese paradigma, desde luego desde la propia documentación que hay histórica, pero también arqueológica, y quisimos generar una narrativa un poco diferente del panche. Entonces miren al panche aquí, el panche ahí está con su hija. O sea, los panches eran seres humanos, tenían familias, tenían niños, tenían vida familiar, cotidiana, no eran solo esos guerreros salvajes, o como aquí también pintan al sutagao con una lanza, porque es que eran aguerridos. Desde luego sí eran, como se dice, berriondos, porque se resistieron a los españoles, pero tenían una vida cotidiana. Entonces lo que quisimos es de manera ilustrada pues hacer una narrativa y tratar de cambiar un poquito ese estigma que se generó desde la propia invasión europea. Entonces, una pregunta sobre los panches, Pedro. ¿Una pregunta sobre los panches? Sí, o algo de lo que usted dijo. Sí. Los indios ricos eran los que tenían oro. Ah, sí. Los indios muiscas comerciaban con el oro con indígenas del Valle del Magdalena, porque sí, fue muy interesante. Los panches nunca se conoce muy poco. Qué pena que me alargue con esto. Se conoce muy poco sobre los panches, pero sí, los panches eran los que traían el oro. Pero a los panches no les interesaba mucho hacer piezas en horas. Sí, era diferente. De comercio. ¿Qué preguntamos? ¿Por qué? Ah, esta está buena. ¿Por qué les decían panches? Ah, tenía que haberlo dicho. Mira, la señora.
No. No, no, no. No, eso fue lo que dijeron los españoles, pero no, ninguno era... la idea de riqueza no existía en la época prehispánica. Nunca existió. Ujú. Bueno, y una pregunta sobre lo que nos contó Pedro. Em, Pedro decía que la ilustración provenía de alguna parte del mundo. Bueno, sí, 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 está bien. Bueno, vamos a con un segundo ejemplar de los panches. Otro segundo ejemplar. Otra pregunta. Ah, bueno, en el video, ¿se acuerdan del video? Ahí pusimos una fecha que cuenta una historia en 3 minutos de cuánto tiempo, cuánto duraba esa historia, cuántos miles de años. Levante la mano el que va a responder. ¿Tú? 20.000, no. No. Señor, ¿tú? 30.000 años. Gracias, Henry. Eso era lo que quería compartirles. Muchas gracias. Un aplauso, un fuerte aplauso. Agradecemos también la presencia del profe Pedro Argüello desde Tunja. Se vino hasta Fusagasugá a aguantar frío. Lo mismo de Diego, que va a ser ya es parte de nuestro equipo de patrimonio. Con él estamos diseñando una maleta arqueológica para niños. Entonces pronto les vamos a mostrar el resultado, pronto la vamos a socializar. A las personas que están en casa, muchísimas gracias. Ya un último aviso parroquial, y es que los esperamos mañana para el cierre del mes del patrimonio cultural a las 4 de la tarde en la Quinta Coburgo, con una ruta de patrimonio por Cundinamarca hecha música, la suite cundinamarquesa, 4 bienes de interés cultural de Cundinamarca hechas canciones. Una de esas canciones se llama Quinta Coburgo y es una rumba criolla. Entonces, con broche de oro musical los esperamos. Muchísimas gracias.